tardes para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de formación en el marco del segundo Congreso Internacional de Psicología Online 2020. Primero, agradecerles a todas las personas que se han venido conectando durante estos ya 19 días de Congreso. Estamos muy contentos con el resultado que estamos teniendo en cuanto a reproducciones de los videos, en cuanto a las veces que se comparten estos. Y todo esto es gracias al trabajo que hacen ustedes, todo lo que ustedes nos apoyan a hacer que este Congreso realmente trascienda en el tiempo, trascienda en estos días de tanta virtualidad. Hoy tenemos una conferencia maravillosa, vamos a tener al doctor Carlos Gavidos Nates, que ya ahorita voy a presentárselos. Antes de dar inicio a nuestra conferencia de hoy, vamos a hacer unos agradecimientos. Primero a la Universidad del Bosque, a Conexiones Consultorías, a la Sociedad Colombiana de Facultades de Psicología, al octavo Foro de Guías de Intervención y Desarrollo Tecnológico en Salud Mental y Enfermedades Crónicas, a la Unidad de Educación Continuada de la Facultad de Psicología, que nos ha apoyado en todo este proceso para que este congreso definitivamente sea el éxito que está siendo. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, doctor Carlos Gavidos Nates. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Doctor. Buenas tardes para todos. Doctor David, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por permitirme estar acá acompañándolos en este segundo congreso. Así es, a ustedes muchas gracias por haber aceptado la invitación. El doctor Carlos Alberto Gavidos Nates es odontólogo, especialista en patología oral y medios diagnósticos de la Universidad del Bosque. Es presidente de la Academia Colombiana de Patología Oral, que fue una de las entidades que se unió con nosotros para que este congreso fuera posible. Doctor Carlos Gavidos Nates, vamos a hablar hoy de bioaerosoles, una realidad de nuestro diario vivir. Y creo que esto es lo que ha hecho que el mundo cambie de la manera radical en la que está cambiando en este momento. Creo que esa es la mejor definición, realmente es lo que tenemos en este momento. Es nuestra realidad, es con lo que hemos vivido durante toda nuestra vida y ahora le estamos dando la importancia y el auge que requiere. Realmente es algo que tenemos siempre, lo vamos a tener siempre y creo que hay que conocer de dónde sale, por qué sale, cómo llega, dónde está y por qué es tan importante en este momento con algo que estamos viviendo en esta pandemia. Bueno, doctor, pues un gusto tenerlo en este espacio académico. Gracias por haber aceptado la invitación. Sabemos que con todo este tema de la pandemia el trabajo se ha exacerbado, pero bueno, afortunadamente lo tenemos acá. Gracias por esta conferencia y estamos para escucharlo. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, vuelvo y lo reitero, gracias por la invitación, gracias por permitirme estar en este segundo Congreso Internacional de Psicología. Creo que sin proponérselo, ustedes ya empezaron con la virtualidad desde el año pasado y miren lo que viene a tocar, que directamente están manejando algo virtual y creo que todas las profesiones tuvimos que adaptarnos a esta virtualidad y ustedes ya nos llevan un año de ventaja con lo que hicieron el año pasado. Entonces, gracias por la invitación. Y bueno, vamos a arrancar porque creo que el tiempo es contado. Dale, claro que sí. Entonces, iniciamos. Bueno, como dijo el doctor David, yo soy odontólogo, especialista en patología oral de la Universidad del Bosque. Soy presidente actual de la Academia Colombiana de Patología Oral y he estado metido en esto de los bioaerosoles desde el segundo consenso que realizó la Asociación Colombiana de Infectología. Entonces participé en él y me empecé a estar inmerso en este tema de los bioaerosoles, que me parece muy interesante. Entonces vamos a iniciar. Hospital Simón Bolívar. Este es el hospital donde trabajo, donde me encuentro laborando desde hace 14 años. ¿Y por qué lo traigo a colación? Uno, porque es mi centro de referencia. Dos, porque ustedes saben que con todo esto que se presentó con la pandemia, nos convertimos en centro de referencia para COVID. Pero el centro de referencia del Hospital Simón Bolívar siempre ha sido y será el área de quemados. En este momento, por la pandemia, tuvimos que ampliarnos para áreas COVID y ampliamos directamente a 270 unidades UCI para poder dar cobertura y poder suplir la necesidad de lo que nos estaba premiando esta pandemia. ¿Qué tenemos con el coronavirus?
verdades y ficciones. Entonces, ¿qué tenemos que es verdad? ¿Qué tenemos que es ficción? Tenemos que es verdad que se creó en China, tenemos que es ficción o se está debatiendo en este momento si fue creado directamente en un laboratorio en China. El pangoline dicen que fue el que directamente lo hizo que este virus pasara al humano. Se hablaba que el ibuprofeno o las personas que fumaban directamente tenían una inmunidad, pero no se comprobó, no se ha comprobado esto. Y todos los días esto está cambiando. Lo que tenemos claro es que el contagio sea por qué, por aerosoles, el contagio sea de persona a persona, por contacto directo y que se puede, y cuando se inocula directamente en las mucosas oral, nasal, ocular, vamos a tener directamente el virus. Entonces, eso es lo que tenemos en realidad y eso es lo que estamos hablando en este momento. ¿Qué sucede con este virus? Que este virus cambia y todos los días está cambiando y todos los días estamos viendo cosas nuevas y cosas diferentes. Y aquí tenemos de las cosas diferentes que hemos encontrado en este reporte que hicieron de un niño de 6 años positivo para coronavirus, mamá y papá positivos para coronavirus, y el niño totalmente asintomático, afebril, sin taquipnea, saturación de oxígeno del 98%, con aire ambiente y sus pulmones estaban limpios para la auscultación. Entonces son de las cosas que dicen, pero ¿por qué si los dos son positivos estuvieron muy mal? La parte, en toda su parte física estuvieron muy mal y el niño perfecto. Entonces son de las cosas que empezamos a observar. Y aquí estamos encontrando qué sucede con este virus y cómo se está dando la inmunidad. Y en este instituto de Finlandia cogieron a pacientes infectados por COVID y se dieron cuenta que el virus puede generar anticuerpos directamente 4 meses después del contagio. ¿Y cómo lo hicieron? Tomaron 129 personas de 39 familias, 64 de estas personas desarrollaron anticuerpos en el primer mes de infección, pero también encontraron que 17 individuos de los cuales habían dado negativo también tenían anticuerpos. También cosas raras que presenta este virus. Entonces no hay certeza del tiempo que persisten en el organismo los anticuerpos específicos para el virus SARS-CoV-2. Se está hablando más de 7 meses, 10 meses, 12 meses, pero todavía no tenemos certeza. Sabemos que generan anticuerpos, pero los anticuerpos en este caso específico, después de los 4 meses, no los encontraron. Y aquí tenemos lo que estamos escuchando en las reinfecciones. ¿Y qué pasa con las reinfecciones? Aquí tenemos, esto salió directamente publicado el 12 de octubre, hombre de 25 años, Estados Unidos, es la 5ª persona en el mundo que tuvo un recontagio. Entonces son cosas que suceden, que están pasando y se habla que la inmunidad realmente, cómo se está adquiriendo, son cosas diferentes y esto es lo que estamos viendo y la realidad que estamos teniendo nosotros con este virus. Y lo que tenemos con este virus, ¿qué es? Que existen 3 mecanismos de contagio. Entonces, este es el primero, la aerolización, que el contagio, en el momento que estamos en cercanía con una persona, puede esa persona directamente inocular el virus. 2, por contacto, al hacer contacto directo con la persona y no tener ese distanciamiento, y cuando tenemos ese contacto, esa persona inocula lo que les decía en las 3 mucosas, o cuando lo dejamos en las superficies. Al dejar el virus en las superficies, directamente lo que vamos a obtener es que este virus va a pasar de persona a persona. Entonces, eso es lo que hemos visto y lo que nos ha dicho la OMS, que es lo más importante y relevante de este virus, que la mayor forma de contagio era por fomites, directamente por el contacto o por el contacto estrecho, en piel y que se quedaba herido. Pero estas son las 3 formas de contagio, para mirarlos cortos, los fomites, que hablaba de las superficies, directamente acá observando el tema de superficies, que cuando una persona infectada y queda en una superficie y otra persona tiene contacto con el virus y lo inocula directamente en una de las tres mucosas. Un segundo que pone aquí el puntero, ya, de las 3 mucosas. Entonces, eso es lo que nosotros estamos observando y estamos teniendo claro con el virus. Pero ¿qué pasa con el virus? Y lo que ha dicho la OMS, la OMS y la CDC dijeron, no, el virus no se contagia por aerosoles. La aerolización no es lo más propenso, pero lo que nos hemos dado cuenta es que hay unos artículos donde hablan que la aerolización directamente y la transmisión por aerosoles es donde mayor riesgo hay. Y aquí es donde empezamos a estar inmersos en este tema de los bioaerosoles. Entonces aquí encontramos diferentes artículos, unas cartas que le han enviado a la OMS diciéndole, muchos científicos a nivel mundial diciéndoles, señores, tienen que poner cuidado directamente la transmisión que hay por los aerosoles. Y aquí hay 4 estudios donde hacen muestras positivas para el genoma del SARS-CoV-2 en el aire mediante la reacción en cadena de la PCR.
perdón, aquí los tenemos, donde ellos se dieron cuenta que sí, directamente en el aire está el virus y queda el virus en el aire durante 3 horas, puede quedar el virus en áreas que son totalmente cerradas. Entonces, por eso es importante revisar esto. Y aquí esto fue un ensayo que hicieron, salió publicado el 19 de octubre, donde colocaron un animalito en la parte inferior y dejaron que hiciera el proceso de aerolización, y en la parte superior el otro animalito que estaba allá se contagió por la aerolización que estaba generando. Entonces sí es real que los aerosoles los tenemos, por eso decimos en nuestra vida diaria, y están. ¿Qué sucede? No se le está dando la relevancia que tiene. Desafortunadamente, cuando sucedió el tema de la tuberculosis no se le dio la importancia que era por aerolización, se pensaba que era por contacto, y cuando descubrieron que era por aerolización y se le dio la relevancia a este tema, ya había muchas personas contagiadas. Entonces sí tenemos que tener cuidado con el tema de la aerolización cuando pensamos en contagios. ¿Y por qué tenemos claro que el ambiente es el aire libre? El aerosol en áreas públicas de Wuhan, tomadas en febrero del 2020, no encontraron concentraciones detectables de SARS-CoV-2, pero en ambientes interiores sí había, en áreas de atención de pacientes, en áreas de personal médico, y donde las muestras, el tamaño de las muestras era muy pequeño. ¿Qué quiere decir? Que quedaban flotando en el aire, como les voy a demostrar más adelante. Si voy muy rápido, doctor David, por favor me cuenta. Ok. Y este es otro estudio reciente donde encontraron que el SARS-CoV-2 estaba en las estaciones de autobuses o los parques que estaban cercanos a los hospitales. Y ello, ¿a qué lo asociaron? Directamente, cuando está al aire libre, por contacto. Entonces, si están al aire libre y se encontró en estas áreas, es por contacto, no por aerolización. Si estamos al aire libre, la aerolización, o tenemos un buen flujo de aire, la aerolización y estos aerosoles van a perder sus propiedades de llevar directamente el virus. Esto está recién consultado, 1325, para que observemos cómo estamos. Nosotros seguimos aumentando. Y esto no es para asustarnos, realmente esto es para saber cómo estamos a nivel mundial. Observen cómo está Estados Unidos. Esto es directamente de la Universidad Johns Hopkins. Uno puede consultar, aquí está el link para que lo consulten. Y uno va observando qué sucede. Miren lo que pasa en Estados Unidos, siguen aumentando. Observen Canadá, miren cómo está la parte de China, realmente disminuido. Brasil, ¿cómo está? Miren Sudamérica. Esto es para que uno debe saber qué está pasando a nivel mundial, para tener claro cómo se está desarrollando y cómo se está generando y qué está pasando con este virus todos los días. Y ya cuando vamos a hablar del tema que nos trae esta invitación que nos realizaron directamente para este congreso, es mirar los aerosoles. Y los aerosoles están en el ambiente, lo que decíamos, pero lo primero que debemos saber es la definición de un aerosol. El aerosol es la suspensión de una partícula fina, sólida o líquida en un gas. Aquí está directamente la consulta, lo pueden consultar en la definición para que la tengan. Y estos son aerosoles, observen. Están siempre y los vamos a tener siempre, y se están moviendo, tienen diferentes movimientos, tienen diferentes formas para que ellos lleguen a las superficies. Entonces no tenemos algo directamente diseñado que es horizontal, es vertical, solo van en una vía, sino tienen diferentes vías dependiendo el aire que ellos vayan a tener. Y aquí tenemos los aerosoles, entonces pueden ser secundarios, pueden ser volátiles, partículas biológicas, pueden existir diferentes tipos de aerosoles y los tenemos a diario en nuestro ambiente. Y aquí es como se ha hecho en este mapa de 1900, desde antes de 1940 han estado revisando cuál es el estado actual sobre la posición de los aerosoles en las vías respiratorias humanas. Y si miramos el rojito, que es lo último, están mirando qué sucede a nivel de pulmones, cómo están directamente en el aire, cómo son estos modelos, han hecho simulaciones, han realizado de todo. ¿Para qué? Para observar desde la cavidad nasal hasta los pulmones, cómo sería esta deposición de estos aerosoles, cómo se mueven y cómo se depositan. Entonces observen cómo sería esto. Esto es dinámico, totalmente. Esto no tiene solo una línea de deposición o movimiento, y se van a posicionar dependiendo el sitio, lugar y dependiendo el tamaño que tengan esas estructuras. Y observen lo que observamos en Wuhan. Esto fue tomado
el 10 de febrero, cuando estábamos en pleno iniciando el proceso de infeccioso en China. Nosotros todavía no hemos llegado en esta parte de Sudamérica. Y miren todo el tema de aerolización, cómo lo tomaron directamente. O sea que los aerosoles sí son relevantes y tienen un papel muy importante en la propagación de este virus. Y entonces vamos a empezar a hablar así de nuestro tema, que son bioaerosoles. ¿Qué es un bioaerosol? Es una partícula diminuta en el aire que está compuesta o derivada de materia biológica. ¿Y esta materia biológica qué es? Es una carga microbiana que puede tener bacterias, hongos, protozoos, esporas, toxinas, virus ADN, ADN o ARN. Entonces son múltiples, por eso se llama una materia biológica y por eso cambiamos el término de aerosoles, que es los que tenemos siempre en el ambiente, a bioaerosoles porque tenemos una materia biológica. Entonces es lo primero que debemos tener en cuenta, por eso aquí cambia la definición y por eso empezamos a hablar ya de carga biológica para definirlo como un bioaerosol. Y estos bioaerosoles tienen diferentes tamaños. Entonces hay diferentes tamaños, hablamos moléculas de gas, virus, bacterias, polen, y lo que quiero que observemos acá es que estos tamaños pueden ir desde 1 nanómetro, 50 nanómetros, 500 nanómetros, 1 micra o 5 micras. Y esto puede ser una proteína, un virus, una bacteria, puede ser directamente los hongos o el grano de polen. Entonces miren los tamaños, son variables. Esto no son directamente estructuras cilíndricas o estructuras esferoides, nada. O sea, tenemos aquí múltiples. Esto tiene diferentes tamaños, formas, que es lo importante y por eso son tan relevantes cuando hablamos de los bioaerosoles. Y estos bioaerosoles realmente van a tener, aquí tenemos unas referencias. ¿Qué vamos a tener con estos aerosoles? Ellos van a quedar suspendidos en el aire. Entonces, después de que se expulsan y después de que han salido, ellos quedan suspendidos en el aire, van a tener un movimiento vertical y lateral, y las gotas, desde su punto de origen, desde que son emitidas, estas gotas pueden llegar a tener hasta 8 metros de distancia. Entonces, desde su punto de origen. Entonces, es un punto muy largo, hasta donde ellas pueden llegar directamente. Entonces observen acá, miren, aquí tenemos, y al expulsarla puede quedar esa nube, esa turbulencia, y puede llegar hasta 8 metros. Y en estos bioaerosoles es importante entender que en esa transmisión y en esos patógenos existen virus, bacterias, y tenemos acá, entre los entéricos, los respiratorios, neurológicos y los de piel, los hongos o micóticos, y tenemos en las diferentes revisiones bibliográficas que se han realizado, encontramos en los fúngicos, el aspergillus, los bacterianos y los virales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá esto es una mezcla completa. Entonces, en el bioaerosol no solo vamos a expulsar posiblemente el SARS-CoV-2, sino también podemos expulsar todo este tipo de bacterias o todo este tipo de virus o todo este tipo de micóticos que tenemos directamente. Entonces, por eso es importante y por eso debemos tener mucho cuidado con la bioaerolización que estamos realizando y por eso vienen los cuidados desde la OMS con el uso de las máscaras faciales. Aquí tenemos las 2 revisiones bibliográficas que se hicieron, revisando completamente todo lo que tenemos. Y en estos bioaerosoles, ¿qué pasa? Los podemos tener al respirar, al toser, cuando estornudamos. La literatura habla que podemos estar generando hasta 1 millón de gotas de 100 micras de diámetro. Y cuando uno habla durante 5 minutos, puede tener gotitas iguales que la tos, que hablamos más o menos unas 3.000 gotitas. Y estas gotas se distribuyen dependiendo de la velocidad del aire que uno expulsa o exhalado, la viscosidad de este flujo y la ruta del flujo, si es nasal o es oral, o si es nasal y oral. Entonces, todo esto influye en la disposición directamente de estas gotas. ¿Y qué factores van a afectar la transmisión en la bioaerolización? Entonces, como les decía, la actividad respiratoria, respirar, toser, estornudar, hablar, van a producir diferentes tamaños de estas partículas. La frecuencia de esta actividad respiratoria, entonces, lo que vamos a mirar es que la enfermedad tiene cuando la persona está enferma, tiene mayor probabilidad de propagar el patógeno.
cuando estas gotas, el número de partículas, cuando estas gotas se empiezan a unir y empiezan a atomizarse de tal forma que lleguen un número mayor de partículas. El sitio de la infección. Entonces tenemos que mirar que las infecciones que salen del tracto respiratorio, y como les voy a mostrar más adelante, el tema de laringe puede ser un sitio de mayor patógeno. Cuando hay diferente carga bacteriana, entonces hay personas que son susceptibles a tener mayor patógenos y hay otros que son más susceptibles a adquirirlos. Y el tipo de patógeno. Entonces el tamaño de este patógeno puede terminar en el momento de expulsarlo. Pueden ser patógenos que quedan volátiles en el aire y que quedan dispersos y directamente una persona los puede inocular y puede contraer algún patógeno de los que tenemos. Ya les dije, no es solo SARS-CoV-2, son múltiples patógenos que podemos tener ahí. Y cuando hablamos, lo que les decía en el tema de respiración, podemos encontrar, cuando una persona está respirando, observen hasta dónde puede llegar directamente estos aerosoles. Hablamos que no pasan ni 1 metro, pero tenemos aerosoles. Cuando una persona empieza a silbar, directamente pueden llegar hasta 6 metros. Ellos pueden hacer directamente toda esta viralización y observen lo que pasa con la viralización. Aquí él empieza a hacer un silbar más duro directamente para tener mayor propulsión del aire y observen hasta dónde suben los aerosoles. Cuando se está riendo, al reír, miren hasta dónde pueden llegar los aerosoles directamente expulsados a 6 metros. Cuando empieza a toser, cuando tiene una tos y cuando estornuda. Entonces, todo esto puede llegar hasta 8 metros. Y observen lo que está pasando aquí al lado. Todo esto es que los aerosoles pueden salir y salen hacia la parte superior. Y en este tema de la aerolización y de la bioaerolización, lo que tenemos es que directamente hemos encontrado, y la OMS lo clasifica en cuando son mayores a 5 micras y menores a 5 micras. Entonces decimos que las gotas que son menores de 5 a 10 micras van a seguir las líneas del flujo de aire. La transmisión va a ser de corto y largo alcance. Van a quedar suspendidas en el aire y penetran fácilmente las vías respiratorias. Cuando son cuando son menores de 10 micras, quedan fácilmente depositadas debajo de la glotis. Y cuando son mayores a 20 micras, estos tienen mayor riesgo cuando hay una proximidad con los individuos, y estas gotas, ¿qué va a pasar? Caen por la influencia de la gravedad. Las gotas pesadas caen por la influencia de la gravedad, son las que más rápido caen. Entonces quiero que miren acá, estas gotas grandes, lo que sucede, ellas empiezan a caer. Hay otras gotas que pueden subir dependiendo de la propulsión de la expulsión, pero van a caer dependiendo del tamaño. Y las más pequeñas van a quedar dispersas directamente en el aire. Entonces, ¿qué tenemos? En los aerosoles, las partículas menores a 100 micras de diámetro pueden quedar suspendidas en el aire durante horas. Las gotículas, que son partículas mayores a 300 micras, que vencen la resistencia al aire y caen al suelo en segundos. Son las primeras que empiezan a caer. Y por cada gotícula o gotica se liberan alrededor de 1.200 bioaerosoles. Entonces, por esto es importante el tema de la viralización. Recuerden lo que les decía, puede ser oral o nasal. Y aquí tenemos los sitios de efecto directamente. Aquí hablamos del COVID-19, en esta, donde sería el mayor riesgo para el efecto, donde puede quedar directamente los virus. Hablamos en la parte nasal, faringe, laringe, cuando son de 5, mayores de 5, menores de 10. En la tráquea, las que son menores de 2.5. Y en el pulmón, bronquio, bronquiolo y alveolo, las que son de 0,1 a 2.5 micras. Pero desde el 2016 se ha venido hablando qué sucede con la parte de aerolización y dónde se quedan directamente estas micras. Y observen lo que tenemos acá, estas partículas. Y en nasofaringe directamente estamos hablando esta parte que es la vía aérea superior, naringe, laringe y orofaringe. Estamos hablando que son la parte azul y hablamos que son micras de 10. Hablamos el tema de la tráquea, traqueobranquial, y los bronquios y región alveolar. Entonces esto se viene manejando hace mucho tiempo. Realmente ahora lo que hemos hecho es profundizar más por el tema de
de nuestra pandemia. Y aquí tenemos lo que sucede a nivel nasal. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo y qué es lo que sucede con el proceso de la biorealización? Observen cuando uno inhala lo que está sucediendo, cómo ingresan directamente estas partículas. Todas estas partículas tienen una velocidad, un flujo dependiendo por el ingreso por la cavidad nasal. Observen lo que pasa en la cavidad nasal. Por eso es tan importante revisar y conocer este tema de biorealización, todo lo que ingresa, a la velocidad que ingresaría y cómo llegaría este torrente o este flujo turbulento directamente a depositarse en los sitios donde tenemos los receptores para este virus. Entonces encontramos todo esto, observen lo que tenemos, miren esta imagen, cómo llegarían directamente. ¿Y qué sucede? Volvemos y como para recordarlo, los aerosoles menores de 10 van a quedar en el aire. Cuando son mayores a una micra van a quedar directamente, pueden llegar a grandes distancias. Cuando son muy grandes caen de 1.5 a 2 metros y pueden llegar hasta 6 metros. Entonces, cuando una persona exhala y se encuentra infectada del virus y hay una persona susceptible, esta la puede inhalar directamente por la boca susceptible. Por eso hablamos del tema de los tapabocas, de cubrir los ojos. Entonces observen lo que sucede. Gotas grandes caen, gotas medianas pueden seguir y van a quedar en el aire. Las gotas pequeñas, que son las azules, van a quedar en el aire. Y observen lo que pasa aquí, por dónde entrarían directamente a la boca. A la boca van a entrar las gotas medianas y las gotas pequeñas. Las gotas grandes es muy raro que ingresen. Pueden ingresar y observen aquí los tamaños. Por boca tenemos gotas medianas, algunas gotas grandes, por nariz gotas medianas y gotas pequeñas, y en los ojos las gotas medianas son muy pocas y las gotas pequeñas, perdón, los aerosoles pequeños, pues los que están suspendidos son los que pueden quedar directamente y pueden inocularse en la mucosa ocular. Pero para entender esto tenemos que saber qué pasa cuando uno exhala. Realmente qué está sucediendo con esto. Y entonces los lugares para las gotas liberadas de los bronquios, hablamos acá de deposición a 30 litros por minuto. Entonces quiero que miren, cuando son directamente estamos hablando de gotas de una micra, estas pueden llegar desde los bronquios, pueden llegar hasta la cavidad oral y cavidad nasal. El tamaño, 2 micras llega a cavidad oral, algunas a cavidad nasal, 3 micras pueden llegar a cavidad nasal y algunas quedan en la parte orofaringea. 4 micras ya muy pocas llegan a cavidad nasal, estamos hablando de laringe, 5 micras laringe y tráquea, 6 tráquea y bronquios, de 10 micras tráquea y broncos, 20 se quedan en la tráquea y 50 son directamente los bronquios. Entonces, entre más pequeña va a llegar con mayor facilidad y va a salir más fácil en el proceso de exhalación. Y en este proceso de exhalación lo importante es mirar la deposición de las gotas en el diámetro y la velocidad del flujo de la tos. Entonces, entre mayor flujo de tos, ¿qué va a tener? Unas gotas, van a salir más gotas. Entonces, cuando tenemos un caudal bajo, vamos a tener gotas de 12 micras, desde la tráquea al bronquio. Y cuando el caudal es medio o el caudal es intenso, vamos a tener gotas de 5 micras. ¿Qué quiere decir? Gotas que van a quedar expuestas, van a quedar en el aire y van a quedar directamente y van a tener mayor deposición a nivel de donde directamente, recuerden, laringe, nasal y oral. Entonces, la velocidad y la magnitud se mide ¿cómo? En este estudio lo miden muy fácil, a nivel de laringe. ¿Y por qué la laringe? Porque la vibración de las cuerdas bucales van a contribuir por este proceso de la formación de la gota. ¿Y la laringe qué hace? Hace que estas gotas cargadas de virus sean las que expulsan directamente y salen en el aliento exhalado humano. Entonces, este es el punto de partida y el punto donde mayor patógeno hay y donde más virus se puede exhalar una persona que se encuentra que tiene el virus en ese momento. Y entonces, en estos virus lo que tenemos directamente, cuando sale el patógeno en la gota respiratoria, entonces sale por un proceso físico y un proceso biológico. En ese proceso físico, ¿qué va a hacer? Es determinar la vida útil de las gotas. Y aquí tenemos en el tiempo que se evapora, si hay calor, si hay una humedad relativa
cómo es la temperatura ambiente, si tiene una buena ventilación o no, si la gota es grande o es pequeña, si esta gota queda en el aire flotando o si la gota directamente se cayó por su gravedad, si hay unos mecanismos de deposición más rápido, que hay unas áreas donde la gota se deposite más rápido, si hay unas fuerzas de inercia o arrastre y si hay unos movimientos brownianos. Entonces estos movimientos brownianos es lo que hace directamente las gotas y empiezan a moverse. Y en los procesos biológicos, tenemos la supervivencia del patógeno dentro de la gota. Cuando está esta gota directamente, ella puede sobrevivir dentro de la gota. Cuando hay una actividad metabólica que van a hacer, ya hay unos sustratos, ellos empiezan a reaccionar y es lo importante, estos procesos biológicos, es que en esta gota va el número de ribosomas y recordemos que los ribosomas son los encargados de multiplicar directamente el patógeno. ¿Cómo se inactivan? Por factores externos y esto es radiación ultravioleta. Eso es lo que lo inactiva directamente y vuelvo y repito, el tema de las áreas abiertas o estar en espacios abiertos con muy buen aire para evitar que este patógeno llegue y se propague más fácil. La relación entre el tamaño de la gota y la evaporación de la tasa de caída, esto es una curva de evaporación de Wells. Si ustedes se acuerdan lo de aerosoles que les mostraba que lo han realizado desde antes de 1940, él fue el primero y lo que hizo fue evaluar qué sucede con las gotas, realmente qué pasa con las gotas, y él dice que en condiciones normales las gotas menores a 100 micras se van a secar antes de caer al suelo a los 2 metros de distancia a una altura de un humano promedio, 1,75, 1,90. La infección por gotas mayores a 100 micras de diámetro se van a depositar rápidamente en el aire por la gravedad, y el rango de infección va a ser a una corta distancia. Cuando tenemos estas gotas secas van a quedar suspendidas en el aire y cuando hay partículas de 170 micras en el aire seco, estas van a caer a los 2 metros en 3 segundos. Y cuando llegue directamente se va a evaporar cuando se asiente en el suelo. ¿Qué quiere decir? Va a quedar totalmente evaporada. Esto fue lo que él propuso en el tamaño de las gotas y la curva de evaporación. Y hay unos factores que van a facilitar que estas partículas en la viralización se transmitan. ¿Y cuáles son estos? Lo que les dije, la humedad relativa, directamente. Si aumenta la humedad relativa, el tamaño de la gota va a disminuir. Entre la humedad relativa mayor, el tamaño de la gota disminuye. Las partículas van a alcanzar un equilibrio que es más lento a mayor humedad, o sea, se vuelven más pesadas. E influyen en la trayectoria de las partículas, por ejemplo, se alcanzan a observar, ellas empiezan a caer más rápido con mayor humedad relativa. Cuando se agregan la agregación, ¿qué pasa? Cuando empezamos a generar esta expulsión, se pueden unir, se empiezan a unir y al momento de unirse se agregan y van a tener mayor concentración directamente del patógeno. La solución salina o la preexposición va a hacer que el tamaño de la partícula aumenta y se reduce el número de estas partículas y el estado de la enfermedad es muy importante con la composición del moco, la cantidad y el tamaño de la partícula. ¿Y por qué es importante el tamaño por qué es importante el moco? El moco aquí tiene una influencia muy grande. Porque, uno, la importancia para la virulencia. Este es donde directamente va a conservar el virus internamente, porque tiene unas proteínas y unos tensioactivos que están en el moco y lo que hacen es proteger al virus dentro de la gota. Entonces, cuando se ha perdido esta humedad, se puede evaporar directamente, pero como el moco está ahí, el moco protege el virus y el moco puede directamente servir como transmisor patógeno al perder la humedad relativa, la gota. Entonces, por eso el tema del moco es muy importante. Y el moco lo que genera es llevar el patógeno directamente en un espacio. Entonces voy a empezar a hablarles qué sucede cuando respiramos, cuando hablamos, cuando tosemos y cuando estornudamos, cantamos y corremos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar en esto. Esto es un estudio que realizaron directamente para mirar la tasa de emisión y concentración cuando se respira. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una inhalación profunda y lenta seguida por una exhalación rápida por la boca? Observen lo que sucede acá. Y cuando hay una inhalación nasal rápida seguida por una exhalación profunda. Eso es cuando respira, eso es cuando el paciente está hablando o dando un discurso. Entonces, mírenlo, la persona, perdón. Observen lo que sucede. Pero, ¿qué pasa? Esta es la tasa de emisión. Pero cuando vamos a ver el diámetro, observen la respiración oral. La respiración oral es como si una persona estuviera hablando muy bajito
y no estoy hablando tan duro, alcanza a llegar casi a los mismos niveles del diámetro de la gota que expulsa. Miren lo que hablamos de inhalación profunda lenta y miren lo que hablamos de inhalación nasal rápida. La inhalación nasal rápida es menor el diámetro y la profunda lenta y la oral pueden llegar a unos niveles cuando una persona habla muy despacio o muy bajito, perdón. Entonces hay que tener en cuenta esto, que en la respiración nosotros podemos tener, y ahí podemos tener pacientes, y lo hablo desde mi profesión, es la profesión que tienen directamente de psicología, los pacientes que son respiradores orales. Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Yo sé que el tema averiguamos, preguntamos, decimos, hacemos una adecuada amnesis, pero es necesario preguntar todo esto. ¿Y todo esto es para qué? Mirar lo que sucede directamente desde la respiración. Aquí voy a mostrarles diferentes experimentos que han realizado. Esto fue en Japón, donde hablando lo que pasa con todo lo que puede expulsar en gotas la persona, solo hablando. Miren lo que sucede acá. Esto es un rayo láser que les pusieron a las dos personas que se encontraron hablando y observen cómo quedan dispersos y cómo quedan en el aire directamente todo lo que está exhalando esta persona. Y cuando una persona dice A durante 5 segundos seguidos de 15 segundos de respiración nasal y lo repite al mismo tiempo, sucede esto. Empieza a observarse que en la segunda y tercera emisión de estas A son mayores, tiene 2 picos altos y va a producir un número mayor de partículas. Entonces, hablando, se producen múltiples partículas. A los que les gusta hablar mucho, aquí tienen lo que sucede. Y hay palabras específicas que pueden generar esto. Esto es healthy en inglés, y cuando pasaba con esta palabra, ya les voy a mostrar directamente, en la TH genera un mayor número de partículas, de mayor propulsión de partículas. Y observen lo que muestra acá el frame, cómo llega hasta su máxima expresión, acá directamente haciendo en el punto de la TH. Y aquí es para que lo observen cómo es el estudio que ellos realizaron. No sé si ahí se escucha. Stay healthy. Observen. Great. Stay healthy. Miren la TH. Great. Less loud. Stay healthy. Así lo haga, alto, bajito. Y ahora se va a poner una máscara, un tapabocas. Yeah. Stay healthy. Louder. Stay healthy. Louder. Stay healthy. Si se dan cuenta, es mínimo lo que sale. Entonces, por eso es importante el tema de los tapabocas. Creo que por eso se ha hablado a nivel mundial que debemos utilizar el tapabocas. Y aquí hablamos de superemisión durante el habla humana directamente, y lo que va a hacer es aumentar, y observen lo que pasa acá. Cuando se dice A, ¿qué sucede con esto? El número de partículas que se van a expulsar, hablamos que pueden llegar en promedio se habla de un 7, y lo que se dice es que empieza a descender. En los superemisores continuaría este pedazo. Pero cuando aquí hicieron directamente este estudio y pusieron a esta persona a leer en inglés un pasaje del Principito, miren las partículas, el tamaño que puede llegar directamente, el número de partículas. Entonces, ¿qué sucede? Es más corto, reduce más el tamaño de las partículas de 5 a 10 micras. Observen acá lo que sucede, se mantiene cuando dice A, aquí reduce, y el superemisor aquí empezaría más o menos cuando hablamos a las 6 micras, el tamaño de 6 micras las partículas. Entonces, por eso es importante revisar cuando se habla y cuando se lee. ¿Y qué pasa con estos superemisores? Estos superemisores directamente lo que van a hacer es que pueden generar 10 partículas por segundo y producir más patógenos para propagar la infección durante la enfermedad. Hay unos que son asintomáticos, sabemos que el 80% de la población puede llegar a ser asintomático y producen más partículas que otras, y en una conversación de 10 minutos con un superemisor puede generar aproximadamente 6.000 partículas de aerolización. Entonces ya sabemos, si tenemos algún superemisor o alguna persona que le gusta hablar mucho, puede llegar a generar hasta 6.000 partículas. Entonces esto es para que observemos lo que pasa. Se han hecho, lo que les decía, diferentes ensayos para mirar qué pasa, y miren el tema de aerolización que tenemos acá. Y también cuando vamos aumentando el tamaño de la voz y ya no hablamos sino gritamos,
al momento de gritar, estas partículas van a aumentar considerablemente. Entonces van a llegar a niveles totalmente altos y vamos a tener múltiples partículas y vamos a tener directamente y vamos a observar un mayor número. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se vuelva. Un mayor número de partículas y un mayor número directamente del tamaño de estas partículas. Observen, bajito, intermedio y cuando gritan. Entonces al gritar y cuando empiezan a gritar, directamente observamos esto. Cuando tosemos, aquí vamos a observar qué sucede al toser. Cuando directamente empezamos a toser, observe lo que hay y mire cómo directamente se le hace seguimiento a cómo de ellos van a quedar en el aire y cómo se le hacen las pruebas de calor para observar dónde se observa la mayor velocidad y cómo es al momento de toser. Observe lo que pasa aquí. Este es un estudio que hizo desde el 2008 y este es otro ensayo que hicieron directamente para mirar qué pasaba cuando una persona estornudaba. Miren las partículas amarillas. Las partículas amarillas y azules que son más grandes caen y las rojas, observen las rojas, van quedando directamente en el ambiente y estas rojas durante el tiempo empiezan a tener diferentes movimientos y lo que van a hacer es llegar a las diferentes áreas. Entonces ellas empiezan a llegar a todas las áreas que tenemos con los pacientes. Esto lo va a pasar aquí rápido. Esto es un tamaño de la muestra y lo que quiero mirar es acá. El tamaño de la muestra inicial de contar de 1 a 100 una sola vez puede generar directamente el número de las muestras, pueden llegar hasta 80, pero cuando se tose una sola vez del mismo tamaño de la gota, que son de 12 micras, podemos tener hasta 1700 expulsadas al toser. Entonces, por eso es importante revisar y observar muy bien qué pasaría si se tose en espacios cerrados, cómo quedarían los aerosoles directamente en todas las áreas, y esto sería propenso para que la persona que esté acá directamente inocule y adquiere el virus. Cuando tosemos, directamente cuando ya no es toser sino estornudar, ¿qué vamos a tener? Una mayor producción de moco, secreción, y esta va a llegar a las diferentes áreas. Entonces recuerden lo del moco. El moco es importante tenerlo en cuenta porque miren lo que pasa aquí. Esto lo presento para que muestren, miren el moco que puede salir a nivel nasal. Realmente, 2 minutos, David, porfa, que quiero mostrarles esto, el tema del moco, lo que sucede y cómo sale. Y cuando estamos observando, aquí directamente, que pues se frenó, dame un segundo que se adelantó, ya. Para que observemos que al toser, aquí observamos que caen las gotas y en el anterior también observamos que la gota cae y la gota desciende una vez, pero observen cuando empiezan a hacerle también, mirar el ensayo, miren las gotas grandes como empiezan a caer, observen las gotas grandes, lo que sucede, y aquí diríamos no, hasta ahí llegaron las gotas, todas son gotas grandes, ya no hay más gotas en la viralización, pero no es así. Realmente cuando empezamos a tener una vista superior, nos damos cuenta que estas gotas que estamos observando, las gotas grandes cayeron, pero miren lo que pasa con las gotas pequeñas. Las gotas pequeñas empezaron a quedar, recuerden que tienen diferentes movimientos, ya se empiezan a llegar a las diferentes áreas. Entonces, por eso es importante, por eso es muy importante tener en cuenta esto, revisarlo, mirarlo muy bien. Aquí decimos qué sucede si hacemos ejercicio, si no hacemos ejercicio, si trotamos, si no trotamos, si es mayor riesgo. Entonces, no hay riesgo si una persona está al lado de la otra, porque la que está enviando los aerosoles no va a tener ningún inconveniente. Hay un riesgo alto si está muy cercano y se hace detrás de la otra persona. El riesgo es alto. Si está diagonal, no tiene ningún riesgo. Entonces es muy importante a los que les gusta trotar, y aquí voy a ver si alcanzo a mostrarles el de cantando. Miren, cuando una persona empieza a cantar directamente en las diferentes notas musicales, en do, en re, en mi, cuántos aerosoles salen, en fa, en sol, voy a pasar más rápido, en fa, en sol, en la, en mi, do. Observen, donde más se observa es a nivel de sol. Entonces, ¿por qué es importante el tema y por qué les traigo lo de en área o cuando están cantando? Porque dice que uno de los primeros contagios que existieron fueron directamente en un coro
en el coro que hubo en una iglesia, y en el coro de la iglesia empezaron a cantar todos, y cantaron, y una persona estaba infectada y terminaron contagiados 56 personas. Y en un gimnasio, este fue uno de los primeros también que decían, en un gimnasio, una persona infectada que fue a hacer gimnasio y terminaron contagiados todos los demás cuando no existían las barreras, no existían no tenían los tapabocas, no existía la norma de utilizar tapabocas. Bueno, yo creo que por tiempo nos toca hasta ahí. Ya como resumen, lo que sucede al respirar, al toser y al estornudar, que podemos tener 40.000 gotas y las gotículas pueden llegar hasta 8 metros. Entonces, creo que hasta ahí, porque ya el doctor David me está haciendo caritas, señas y de todo. Entonces, ahora espérame, les pongo la última porque dije que iba a poner esta última. Un segundo. Estas dos últimas. Esta la voy a poner y esta la hizo mi hija. Y mi hija me decía, el COVID esparciéndose por el mundo. Entonces, esto es lo que debemos hacer, que nuestras familias vean esto como algo que lo vamos a tener, que no es malo, que realmente sí es una enfermedad y que tenemos que cuidarnos. Y aquí con la dulzura que ella lo hizo, directamente el virus está acá, pero nosotros estamos acá y vamos a combatir este virus. Y el virus se puede esparcir, pero aquí vamos a estar combatiéndolo. Entonces yo pienso que este es el gran mensaje. Esto lo acabo de poner hoy. Me lo dio mi hija y me lo pasó y le dije, mi amor, este es el mensaje. Realmente el virus va a estar ahí y nosotros somos los que debemos directamente combatirlo y contrarrestarlo. Aquí están mis datos, aquí tienen mi celular, mi correo, lo que necesiten y lo que pueda colaborar, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Doctor Carlos Garridos Nates, pues muy interesante esta ponencia, y recuerdo que cuando hablamos en su momento de poder presentar este ejercicio en el marco del Congreso Internacional de Psicología, lo hablábamos porque pues definitivamente nosotros los psicólogos estamos muy expuestos a los bioaerosoles, motivo de nuestro trabajo, y siento que las medidas, por lo menos en los consultorios privados, en la gente que realiza la consulta clínica de una manera particular, no está siendo el más adecuado y estamos siendo una población en riesgo. ¿Cuáles serían esas recomendaciones, doctor Garridos, entendiendo que pues, los consultorios son pequeños, que nuestro trabajo tiene que ver con esa conversación? Usted nos mostraba de una manera muy pedagógica cómo se ven las imágenes de la difusión de los bioaerosoles. ¿Cuáles serían esas recomendaciones para los profesionales de psicología que están trabajando en sus consultorios? Bueno, lo primero esto lo digo, es para todos los profesionales. Realmente nosotros debemos tener, creo que todas las medidas de bioseguridad y cuidarnos totalmente. La cercanía con una persona que tiene el virus, que es asintomática y que puede llegar a la consulta con un tapabocas que no cumpla las medidas de protección adecuada, llámese una tela que no es la indicada, llamemos esos tapabocas que solo tienen una capa de protección de algodón, y esta capa de protección de algodón lo que hace es que directamente puedan pasar estos virus, estos aerosoles. Lo que va a hacer es que tengamos mayor riesgo. ¿Qué deberíamos hacer? Y en la consulta, se los digo, yo soy odontólogo y nosotros estamos expuestos a menos de 1 metro con el paciente. Nosotros, todos nuestros pacientes, los que los atendemos con tapabocas N95. ¿Por qué con N95? Por lo que les acabo de mostrar. Por eso traté de pasar al respirar, al hablar, al toser, al estornudar. El paciente, cuando llega y saluda, puede llegar y saludar y llegar con el tapabocas a mitad de, yo lo digo, a mitad de nariz, entre nariz y boca, y el paciente llega directamente con el tapabocas, y por el nasal tenemos producción de bioaerosoles. Entonces podemos tener mucho riesgo. El riesgo es grande, el riesgo que el paciente deje y no caiga directamente y queden en las superficies y después haya un contagio es grande. Entonces yo lo que les digo es extremar las medidas de bioseguridad. Realmente se está demostrando, y ya hay más estudios que están diciendo el tema ocular. Si ustedes vieron lo que les mostré, los ojos, puede llegar, los bioaerosoles quedan en el aire y directamente se quedan ahí flotando en el aire. Lo que va a hacer es que uno, si no tiene una protección ocular, le van a caer directamente en la mucosa ocular. Entonces, sí extremar las medidas. Yo diría que utilizar los N95. Realmente los N95 son para los profesionales de la salud. Por la OMS se dijo, utilizar N95, los profesionales de la salud deben usar N95. Uno observa personas en la calle con N95 de 3M muy bien,
y uno dice, hey, ¿tú para qué lo utilizas? Realmente hay que saber quién debe utilizar y quién no debe utilizar. Tapabocas en 95, yo iría a un protector ocular y realmente hacer el tema de toco algo, me lavo las manos. Realmente termino la atención, me lavo las manos. El lavado de manos es demasiado importante para controlar los fomites que quedan directamente en las superficies. El tema de aire, perdón que se me pasó eso. Dale. Realmente si no hay un buen flujo de aire, y la persona que llegó y directamente pudo haber dejado bioaerosoles en el ambiente, se habla que hay que esperar. El asentamiento de estos bioaerosoles puede durar entre 45 minutos a hora y media con un flujo de aire más o menos adecuado. Cuando el flujo de aire es adecuado y hay un buen flujo de aire, una buena ventana y una muy buena ventilación, se habla que este flujo de aire puede llegar en unos 15 minutos. Este asentamiento puede llegar en unos 15 minutos. Entonces, lo importante es tener áreas, si sabemos que los consultorios son muy pequeñas y no tienen ni ventanas, tratemos de dejar abierto. El riesgo, si nosotros utilizamos todas las medidas de bioseguridad, no es para nosotros. El riesgo es para el paciente que llega. El otro paciente que llegue llega confiado que nuestra consulta es una consulta segura y nosotros podemos tener toda la seguridad y podemos recibirlo como astronauta al paciente. Pero el otro paciente puede llegar confiado y lo que hace es, ay, gracias doctor, y se bajó para despedirse y pudo haber quedado algo en el ambiente y sin quererlo el paciente directamente va a entrar en contacto con y se va a contagiar. Entonces hay que pensar en eso y tenemos que realmente cuidarnos para que no haya ningún inconveniente. Perfecto, doctor Carlos. Carlos, una pregunta. Estos días he estado escuchando, no sé si sea mito o realidad, que las partículas que quedan en el aire en zonas abiertas pueden generar contagio. Eso no está, creo que eso es uno de los mitos que hay, ¿cierto? Eso no está demostrado. Si está en el aire, al aire libre, directamente hay un buen flujo de aire, hay una humedad relativa que se va directamente, lo que va a hacer es que se va a secar las gotas. Si una persona estornuda en un ambiente, en un parque, estornuda, va a tener algo que es la temperatura. A mayor temperatura va a hacer que se seque la gota. Al secar la gota va a caer más rápido. Listo, se seca y cae. Si no tiene que la transporte, va a caer. Las gotas del virus pueden quedar en el ambiente, pero como hay un buen flujo de aire, estas gotas van a terminar directamente dispersándose en el ambiente. Entonces, en espacios abiertos, el contagio es mínimo. Realmente el contagio tendría que ser que estemos dos personas, uno cerca a la otra, que esta persona me hizo en un parque, pero lo tengo pegado acá al lado y me estornudó, pues sí tengo el riesgo. Pero si estamos hablando de una distancia de 1 metro, 2 metros, donde hay un buen flujo de aire, el riesgo es muy, muy bajo. Y lo dijo directamente la OMS y la CDC lo ratificó. El riesgo es muy bajo. Es muy alto en sitios cerrados, donde no hay ventilación, en conciertos, en restaurantes que no hay ventilación, en colegios donde no hay ventilación, el riesgo es muy alto. Si no se hace una adecuada ventilación y que los espacios no fluyan directamente en las áreas que tenemos, no circule el aire, el virus se puede permanecer hasta 3 horas directamente. Perfecto, doctor Carlos Gallidos Nates, el odontólogo especialista en patología oral y medios diagnósticos, presidente de la Academia de Patología Oral. Doctor Carlos Gallidos, voy a leerle un par de mensajes. Gracias por su ponencia, pertinente el tema para nuestra profesión. Excelente tema, es importante para todos, un tema de autocuidado y responsabilidad. Pues creo que es eso, doctor Carlos Gallidos, y es como nosotros estamos entendiendo el ejercicio de autocuidado. Le agradezco haber sacado de su tiempo para acompañarnos en el marco de este segundo congreso en un tema pues, que realmente es pertinente, realmente es actual y que pues, es una invitación a que nos cuidemos en las consultas, pero todo el personal médico y de la salud que estamos atendiendo los casos en este momento, pues hay que prestarle mucha atención en esa relación que tenemos con otras personas. Doctor Carlos Gallidos Nates, muchas gracias. Doctor David, muchísimas gracias. Creo que este tema y todos los temas que tengan que ver con atención y con manejo y con algo con lo cual vamos a vivir durante un largo tiempo,
Creo que lo que tenemos que hacer en este momento es conocer más y como les comentaba en la conferencia, realmente todos los días van a aparecer cosas nuevas y todos los días debemos saber qué está pasando con él. Si fuera algo que tuviéramos ya el conocimiento pleno, creo que estaríamos relajados y estaríamos viviendo algunas locuras, pero como todavía no tenemos conocimiento, el desconocimiento genera temor. Pero no hay que tener temor directamente de me escondo, meto la cabeza debajo de la cama y no vuelvo a salir nunca, no. Realmente lo que hay que tener a esto es respeto, realmente respetarlo y respetar porque es un virus, genera una pandemia y lo que debemos hacer es conocer para no cometer errores que han cometido en otros sitios y realmente tener la ventaja y poder tener las herramientas para que no nos vaya a dar tan duro. Y lo que yo siempre les he comentado a todos, si ya me dio no lo sentí, y si me llega a dar, que ojalá no me vaya a dar tan duro, es lo único que le pido a Dios, que realmente sea así y que podamos salir de esto de la mejor manera. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por el congreso y ya saben que para lo que necesiten, ahí están, como les dije, hay que dar mis datos y lo que requieran, con mucho gusto. Doctor Una feliz tarde para todos. Carlos Gallo Nates, muchas gracias. A todas las personas que están conectadas en este momento, en 3 minutos volvemos con nuestra siguiente ponencia. Un abrazo, doctor Carlos Gallos. Muchas gracias, lo mismo para todos.